sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari. Vamos a la vecina orilla para saludar a Hernán Casiari. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. ¿Cómo va eso por ahí? Por acá todo muy bien. Excelente, no te imaginas, Hernán, lo que es esto. No te imaginas, No sabes Hernán. qué día tuvimos. Lo que nos alegra estar hablando contigo en Pura este adrenalina momento. acá, se respira adrenalina. El acá. programa es tuyo, te lo decimos así. Está muy bien, está bien. Mirá, Para Hernán. descansar un poco, Sí. para tener temas así más relajados. Te cuento lo que me pasó recién, porque yo había dicho que fue la gallina turuleca. En realidad fue Hola Don Pepito el que saltó, ahora que lo veo bien. Qué lindo. Estábamos al aire y me metí No en nos escucha igual. Me metí en internet a buscar una cosa y saltó un video infantil que es Hola Don Pepito, Hola Don José, un clásico, Sí, señor. ¿verdad? Clásico. Y a Dios gracias que saltó eso, porque en otra época de mi vida andás a ver lo que saltaba, ¿no? Sí, hace 15 minutos, por ejemplo. No, digo en otra época, tipo antes de ser padre, podía saltar cualquier cosa, pero no. Saltó un video infantil muy simpático. Por Dios. Por Dios. Igual viste que ahora no podés menos mal. confiar ni en los videos infantiles porque lo podés escuchar y en determinado Claro, momento aparece la total. señora Yo esa que pensé era jadea. eso, No, que era pero un yo video los tengo de YouTube. O sea, infantil que se pasaba a otra clase de video, como eso de los pajaritos. Que después se la vuelve última viral. visita que hice anoche, que por lo general es esa, son videos en YouTube para que Juan Martín los vea. Antes Porque de, me lo pide. antes de Complicadísima. desmayarte. Complicadísimo la vida con dispositivos móviles por todos lados. ¿no? Aparte te los piden todo el tiempo, después, se acostumbran al Sí, celular claro. y Sí, lo van a claro, buscar, claro. te lo traen, te piden que le ponga los videos. Hernán, perdió Racing el clásico. Yo sé que vos no sos fanático, tu viejo sí lo era, pero el clásico lo debés vivir de una manera especial igual, ¿eh? Es atenuante Sí, en ahí. realidad cuando el padre de uno es fanático de como religión, es decir, no podés dejar de serlo, aunque sea de forma transitiva o por ósmosis. Así que sí, son momentos importantes de mi vida, cuando cada vez que juega Racing Independiente, después, para peor o para mejor, a veces es desgracia y a veces no, estoy en pareja con alguien que es más fanático que yo de Racing también. Ah, claro. Entonces, se pone muy complicado el tema y ayer fue el primer clásico con nuestra hija, o sea, es la primera vez que nuestra hija estaba en este mundo con el primer clásico, el domingo, no ayer, y bueno, y fue muy especial y perdimos, fue muy triste, tristísimo. ¿Cuántos libros te ahorraste a partir de esa derrota por 2-0? Qué suerte, bueno, a mí es una cosa que me gusta mucho hacer, que es apostar a la contraria. Claro. Entonces, si nos va mal en algo, juega Argentino, juega Racing, entonces no tengo que pagar una deuda. Si va muy bien, tengo que pagar una deuda, Claro. pero no fue muy bien deportivamente. Entonces, de esa forma es que se minimizan los riesgos en todo sentido. Sí, Así sí, que, sí. por suerte, aposté que regalaba libros en mi próxima función de teatro si Racing ganaba, un libro por cada gol de Racing y perdimos. Entonces, estoy triste por un lado y mi economía contenta por el otro. Che, ¿y te parece bien que se jueguen todos los clásicos al mismo fin de semana? Porque debe haber una adrenalina ahí para los futboleros argentinos. Acá, por ejemplo, Hernán, te contamos que cuando se juega el clásico en Nacional Peñarol, prácticamente no puede haber ningún otro partido al mismo tiempo, el mismo día, porque no tenemos policías suficientes. Claro. Claro. En Argentina posiblemente tampoco los haya, pero hay una especie de tradición. Yo me acuerdo cuando era chico no ocurría con todos, pero cada vez que jugaba Racing Independiente se jugaba el River Boca y posiblemente el Newell's Central también. Ahora se hizo de una forma más científica y se juegan todos. A mí me parece alucinante, me parece que es una de las pocas cosas buenas que hizo la AFA en los últimos años. Esto se genera como una especie de feriado futbolístico, no se habla de otra cosa en los últimos 10, 15 días. Hay como mucha adrenalina puesta en ese domingo. Únicamente faltaría que se jugaran todos al mismo tiempo, cosa que sería fantástico. Pero bueno, ya tenemos algo. A mí me parece muy divertido, me parece casi como una fecha patria. Claro, Sí. y está el problema también colateral de que en Argentina se da mucho del equipo grande que desciende y quedarse fuera de una fecha de clásico por jugar en Eso es Nacional B tremendo. debe ser la muerte, ¿no? Eso es tremendo. Cuando Racing se fue a la B en el año 83, salió campeón independiente justamente ese año y en ese mismo campeonato. Entonces la afrenta, la vergüenza y la humillación es doble. Hernán, ¿qué me decís de lo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini? Me imagino que hoy en Argentina estarán todas las repercusiones, ¿no? Porque que haya sido procesada es impactante. También uno de los hermanos Joclender marchó. Claro, bueno, justamente Sergio John Lender acaba de decir que Bonafini gozó de impunidad amparada en su prestigio. O sea, se está hablando del prestigio de una persona para poder trabajar en las sombras, en hechos ilícitos. Y claro, esto llama mucho la atención, sorprende a muchísima gente de los dos lados, del lado de las personas que siempre estuvieron amparando y
aupando a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas de Plaza de Mayo, y la gente que en los últimos años había politizado absolutamente el tema y estaban siempre en el ojo de la tormenta y en la mira, las madres, y sobre todo Eve de Bonafini, desde el momento que se junta con los hermanos Joclender, que es una especie de oxímoron tremendo, que en Argentina nos acostumbramos, pero dos personas, los hermanos Joclender, que se hicieron conocidas por haber matado a sus padres en los años 80, finalmente terminan asociados con señoras que están buscando a sus hijos. Una cosa muy rara. Muy fuerte. Pero muy, muy rara, que a nosotros nos acostumbramos porque hace muchos que nos pasó y estamos como inmunizados. Claro, pero es extraño. A una especie de cuento rarísimo. Es un cuento muy, muy raro que en este momento termina con todas estas personas señalándose las unas a las otras. Sí, recordemos que un juez federal argentino procesó sin prisión a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, junto al ex apoderado en la Fundación Sueños Compartidos, que es Sergio Joclender. Los dos fueron declarados culpables de desviar alrededor de 13 millones de dólares de fondos públicos que la organización recibió para la construcción de viviendas sociales. Durante muchísimos años, sí. Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini y muchísimas otras personas tuvieron infinidad de recursos de parte del gobierno kirchnerista para generar obras sociales. Esto estuvo siempre muy mal visto por la oposición, justamente porque se le daba como luz verde a personas que la oposición no consideraba del todo limpias y cuya única limpieza era justamente su prestigio por haber tenido hijos desaparecidos. Todo esto se conjuga hoy en un cambio político, obviamente, tiene una repercusión política muy grande, pero yo me quedo, por lo menos en la mirada internacional o la mirada de cronista que esto pueda tener, con este pequeño cuento rarísimo de dos muchachos que mataron a sus padres en connivencia o digamos asociados con una mujer que busca desesperadamente a sus hijos. Increíble. Una cosa muy extraña. Ellos fueron perdonados porque mataron a sus padres que abusaban de ellos, ¿verdad? Sí, ellos fueron no perdonados, cumplieron condena. Cumplieron condena. Creo que uno de ellos más que el otro, porque posiblemente uno fue el instigador y el otro fue el ejecutor. Estoy tocando de oído porque fue hace muchos años. De hecho, hubo una película, Pasajeros de una pesadilla, con Federico Lupio, que cuenta la historia. Y ahí hubo abusos de parte de la madre y miradas para otro lado de parte del padre. El padre era un personaje muy oscuro también, de la época de la dictadura. Y cuando los chicos tenían 17 uno y 19 años el otro, asesinaron a ambos padres y los escondieron en el baúl del auto. Fue posiblemente uno de los hechos delictivos más comentados, más populares de la Argentina de esa época. Yo recuerdo que era niño y fue muy resonante, o sea, tremendo. Sí. Y los dos cumplieron condena. Yo no sé si la totalidad de la condena, pero estudiaron dentro de la cárcel, se hicieron muy fuertes intelectualmente dentro de la cárcel, y una vez que uno de ellos salió, además tenía muchísima labia y era muy mediático, y empezó a conectarse con Madres de Plaza de Mayo. Che, vamos a escuchar una historia tuya que está muy buena porque es una charla que tenés con tu tataranieto que viene del futuro. Es una historia que escribí cuando Nina, mi hija, que ahora puedo decir que es mi hija más grande, tenía 3, 4 años, un poco menos. Yo vivía en Barcelona y una tarde sonó el portero eléctrico de mi casa y yo lo atendí, estaba solo con mi hija cuidándolo, y del otro lado del portero me dicen: hola, soy Wong, ¿está Hernán? Y yo digo por el portero: sí, él habla. Y él me dice: necesito verlo, me vuelvo esta noche y solamente hice el viaje para conocerlo, ¿puedo entrar un ratito? Yo me imaginé que era un lector mío, pues yo tenía un blog en esa época, y salí al pasillo, y entonces vi un muchacho medio chino, pero de porte occidental, esta gente híbrida que hay ahora, gente moderna, cosmopolita, tendría 22, 23 años, bien vestido el chino, con una media sonrisa gigante en la cara. Él me estaba saludando con la mano. Yo le abrí con un poco de miedo, y entonces el chino me pegó un abrazo. Al verlo hacer 2 gestos, a mí el corazón me dio un salto, porque su cara me sonaba conocida, aunque no me acordaba de dónde. Entonces el chino se metió en mi casa sin pedir permiso y se fue derecho al sofá donde estaba Nina, que tenía 2 años, como mucho. Y entonces me dice: yo a usted no llegué a conocerlo. Y mientras tanto le apretaba los cachetes a mi hija. Pero a Nina sí, a ella la conocí, ¿cierto, Nina? Y yo digo: ¿de dónde la conoces a la nena? ¿Del blog? No, de ahí no, me dice. Nina es mi bisabuela, por parte de madre. Y a mí entonces me recorrió un frío por la espalda, dejé de entrar un loco a mi casa, pensé. Entonces le digo:
¿Tu bisabuela también se llama Nina? ¿Eso me querés decir? Y él sonríe y me dice, no, 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 Nina es mi bisabuela, Hernán, y usted es mi tatarabuelo. Y se hizo un silencio, y él se sentó en una silla como si estuviera cansado, y dijo, yo vengo del futuro, Hernán. Ay, no, yo digo, un loco en mi casa. Yo le tengo miedo a los locos, entonces le seguí un poco la corriente. Mientras tanto miraba para el costado donde estaban los cuchillos tramontina de la cocina. Entonces le digo, charlemos, escúchame, charlemos. Pero no quiero spoilers del futuro, no quiero saber cuándo me voy a morir ni nada. Lo único que te pido es que me dejes llevar a mi hija a la otra habitación. Yo estaba cagado porque estaba con un loco y con mi hija chiquita. Entonces la llevo a Nina al otro lado y cuando vuelvo me dice, lo que usted quiera, abuelo, yo solamente lo vine a visitar. Entonces yo le digo, a no ser que yo en el futuro sea un líder de la resistencia o algo, ahí sí contame cosas del futuro. Y él me dice, no, abuelo, no, usted no es nada de eso. No hay guerras en el futuro, en mi tiempo no hay guerras, no hay líderes. Nosotros estamos ahora al principio del siglo XXII y anda todo bastante bien. Pero ¿qué es esto de venir al pasado?, le digo. ¿Una moda nueva? ¿Qué es? No, viene bastante gente a tu siglo, a comprar porro más que nada, porque allá casi no hay. Pero así como yo, a visitar familia, muy poco. Es un viaje incómodo, es caro. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? ¿No hay porro en el futuro? Y se me pone la piel de gallina. Y me dice, como a ver, hay. Lo que ya no existe es esa cosa tan linda de ustedes de armarlo, de ver la hoja, de fumar echando humo. De eso no hay más. ¿Y cómo fuman porro ustedes entonces? Tenemos tarifa plana, pagamos por mes un precio fijo y hay empresas que te dan el servicio directo a la cabeza. Pero están todos el tiempo drogados. No, no, me dice. Bueno, la mayoría no. Yo ahora estoy desconectado porque estamos charlando. Pero si quiero un poco, me hago doble clic en la nariz y ya me sube el porro. Es práctico. Yo lo miro y le digo, más que práctico, es buenísimo. No hay que ir a comprar, no hay que esconderse por ahí, nunca tenés que descartar en la calle. Y él me dice, y además no te hace fingir, abuelo. Si estás drogado y se aparece tu vieja, clic derecho a la nariz y ya estás careta de vuelta. El tiempo que haga falta. Yo lo miro y le digo, qué maravilla el futuro, qué maravilla. ¿Y cuánto sale por mes la tarifa plana de porro? Y él me dice, hay varios precios. Mira, yo tengo un servicio que me cuesta 11 minutos por mes. ¿11 minutos? ¿Cuánto sería eso en plata? No, 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 en el futuro no hay plata, abuelo. El valor más preciado del futuro es el tiempo. Todos nacemos ricos, digamos. Cada chico que nace tiene unos 100 años de crédito. Después creces y vas gastando tiempo. ¿Querés comprarte una moto? Te cuesta 6 meses. Una casa, 1 año y pico. Todo lo que comprás se te va debitando. Yo lo miraba. Le digo, no entiendo un carajo. Mira, abuelo, imagínate que te vas a la peluquería. Un corte de pelos en mi tiempo sale 30 minutos. Cuando terminás con el peluquero, vos tenés media hora menos de vida y el peluquero tiene media hora más de vida. Es fácil. Pero entonces le digo, ¿quiénes son los ricos del futuro? Mira, el concepto de riqueza varía según los gustos, me dice mi nieto. Por ejemplo, mira, yo tengo 23 años ahora. Es decir, tengo un capital suficiente para tener 7 autos, 2 chalets y darme la gran vida durante 5 años y morir a los 28 como un campeón. O también tengo la posibilidad de vivir sin tanto lujo hasta que cumpla 80, 85. Cada cual hace lo que quiere. Hasta ahora mi viaje más extravagante fue esto, venir a verte. Este viaje me costó 3 años y monedas, es carísimo. Yo le digo, ¿te vas a morir 3 años antes por culpa mía? No, abuelo, no se mide de esa manera. Digamos que voy a vivir lo que me queda con la alegría de haberte conocido. Y yo lo miro y le pregunto, ¿y el trabajo entonces? ¿Cómo funciona el trabajo? ¿Cuánto gana un empleado medio en el futuro? Allá la gente gana exactamente lo que trabaja. El que trabaja 6 horas al día gana eso, 6 horas. El que trabaja 40 horas a la semana recibe 40 horas más. Entonces el trabajo cualificado no cuenta, le pregunto. Un carpintero que tarda 2 horas en hacer una silla y un poeta que tarda 2 horas en componer un poema ganan lo mismo. Exacto, cada uno gana 2 horas. Pero si el poema es maravilloso, esa es la gran tara de tu sociedad, abuelo. Creer que un poema puede ser mejor que una silla. ¿Y los ladrones entonces qué roban si no hay plata? No hay ladrones, abuelo. Ya no existe el delito económico, solamente cada tanto habrá algún crimen pasional. Pero hay cárceles para esos crímenes. No, hay multas.
Te multan con los años exactos de la víctima. Si matás a un tipo de 35 años, te debitan 35 años. Al toque, de un viernes a un lunes. Entonces le digo, tampoco hay malos. Claro que hay malos, bocha de malo hay. Los pesados son los malos. Esa gente que te cruzás en la calle, se te pone a hablar y te hace perder el tiempo. Los densos, los que te cuentan chistes largos que no tienen final. Esa es la gran escoria de mi sociedad. ¿Y la política? Le pregunto a mi tataranieto. ¿Cómo funciona la política? Ya te dije, abuelo, no hay ladrones en mi época. Pero me imagino que en cada país habrá un presidente, que al presidente hay que elegirlo. Mira, me interrumpe. Cuando acabamos con las enfermedades, terminamos también con el capitalismo, con el comunismo, con todas esas pelotudeces. Terminamos con todo. Nadie tiene nada que el otro pueda querer. Si cagás a alguien, no te quedás con su tiempo extra. ¿Entendés? Entonces, ¿para qué lo vas a cagar? Yo me lo quedé mirando y le digo, boludo, me emociona esto que me estás diciendo. Pero tiene que haber grietas, tiene que haber fallos. Somos humanos, estamos hechos para hacer mierda todo lo bueno. ¿Dónde está la grieta? La grieta, abuelo, también es una tara de tu sociedad. Con el tiempo las cosas van a ir mejorando, en serio. Entonces, mi tataranieto se rasca la nariz 2 veces y aparece en el comedor de mi casa un olor a porro maravilloso en toda la casa. Y él me dice, tocate, abuelo, la nariz. Te acabo de compartir la contraseña del wifi. Hernán, ¿tenés la contraseña? Porque acá creo que podría venir bastante bien, ¿eh? Un poco que llegue. Un par de megabytes. Vamos a tocarnos todo el clic derecho a la nariz. Después del infarto, ¿volviste a fumar, Hernán? No, ¿sabés que no? ¿No? ¿Sabés que no? No, justamente yo creo que unos 20 minutos antes del infarto, en la pasiva, me fumé el último porro en mi vida. Mirá. Así fue. ¿Y se siente la falta? No, ¿sabés que no? La marihuana no es adictiva, lo que sentí mucho fue la falta del tabaco. El tabaco es tremendamente adictivo, pero la marihuana no es adictiva. Lo que sí siento muchas veces a la hora de corregir, más que a la hora de escribir, yo estaba muy acostumbrado a corregir con un poquito de índica. La cabeza se pone en un estado de flotación muy interesante para la corrección de Mucho texto. más detallista. Exactamente eso. Se pone detallista y pierde todas las barreras del ridículo. Entonces es muy bueno eso para la corrección. Porque en la corrección uno ya no está en estado creativo, entonces se pone muy policía cuando corrige. Estar en un pequeño estado de flotación es muy bueno para la corrección, sobre todo de textos humorísticos. Y eso sí lo echo en falta, pero lo echo en falta como herramienta literaria, más que como una cuestión de ocio. Bien, bien. ¿Qué novedades tenemos de Orsay 2017? Estamos muy contentos con Orsay. Estamos a punto de definir un foro universitario para hacer la presentación en el mes de julio, a principios del mes de julio. Estoy hablando con los chicos de un par de universidades públicas para poder hacer ahí la presentación de la revista, porque me parece que va a ser el foro más conveniente. Y estamos trabajando a full, estamos a contrarreloj con Chiri, con Josefina Licitra, con Horacio Altuna, armando la revista. La revista se compra en editorialorsay.com/uy, porque hay una versión uruguaya de la revista. Imprimimos en Uruguay para no tener que tener problemas de aduana, sobre todo. Así que estamos así como en tiempo de descuento. En menos de 2 meses la revista va a estar en la calle. El otro día leías un cuento que se trataba de alguien que volvía del pasado, una comunicación con la chica cuando era niña y ahora alguien que venía del futuro. Es verdad, lindo Majo, mirá, es el es verdad. ejercicio de pensar, ¿no? En términos de alterar los tiempos, pasado, futuro. Si te diera hoy la posibilidad de viajar a tu pasado o a tu futuro, ¿a cuál de los dos te irías? No, sin duda al pasado. Sin duda. A mí el tema del futuro, tal y como le decía a mi tataranieto, prefiero no saber nada. Nunca he ido, por ejemplo, a un brujo, estos que te dicen las cosas que van a pasar. Ajá. Prefiero la sorpresa, me interesa más la sorpresa. Me da mucho miedo hacer una pregunta del futuro y que me contesten algo que no, claro. Ay, no sí, tengo a mí previsto. también, a mí también. Entonces prefiero viajar al pasado a revisar cuestiones, tampoco a cambiar nada, pero sí a revisar ciertas ingenuidades y mirarlas desde otro lugar. ¿Y haces mucho ese ejercicio mental? Sí, escribir, sobre todo cuando escribís anécdotas de cuando sos infante o adolescente, es casi un placebo de viajar al pasado. Qué lindo es. Hernán, te mandamos un abrazo. Hasta el martes que viene. Chicos, nos vemos el martes. Un saludo grande. Chau, chau.
Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.